vicepresidente de la Sociedad Peruana de Infraestructura y Construcción, y que lo hemos conocido sobre todo por su desempeño cuando la organización de los Juegos Panamericanos, que innovó con un régimen gerencial de gobierno a gobierno, que se tradujo en un cumplimiento de los plazos estrictos y en un gasto menor de lo que se había previsto. Señor Neuhaus, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estamos ante la presentación de un proyecto de ley ya formalizado por el Ejecutivo ante el Congreso para crear una Autoridad Nacional de Infraestructura. No sé si ha podido leer el proyecto de ley. No lo he podido leer en detalle, he podido leer algunos resúmenes, pero a ver, yo voy más allá de eso, ¿no? Yo voy hacia que hay que reformar ciertas cosas para poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene que ver en algo con lo de la autoridad, ¿no? Hay ministerios cuyos jefes, cuyos ministros, etcétera, están más concentrados en la construcción, en las obras que hacen, que en la gestión del ministerio. ¿Por qué? Porque las obras son importantes, y eso es educación, vivienda, salud, y algunos de los otros ministerios también tienen obras que hacer, ¿no? Produce también. Entonces, y le dedican poco tiempo a lo que es la gestión, a lo que es la política de educación, de vivienda, portuaria o salud, ¿no? Entonces, esos ministerios pues deberían, o sea, tenemos un gran problema con la educación, tenemos un gran problema con la salud, a los que debemos priorizar. Entonces estamos distrayendo talentos o gente que no está del todo formada, ¿no? Un médico sabrá de cómo curar, de políticas de salud, etcétera. Un educador debe educar, pero poquísimo sabe de cómo se llama, de construcción, de proyectos, ¿no? Entonces, y es ahí donde muchas veces los sorprenden, ¿no? Porque, digamos, buscan una persona y esa persona de repente no es la más capaz. Entonces, nosotros teníamos antes el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Durante 100 años. Durante 100 años. Así es, sí, hasta que entró el gobierno militar en el año 68, ¿no? Hizo una reforma y aumentó el número de ministerios, ¿no? Porque el Estado tenía que ser empresario, tenía que tener un mayor rol, y ya saben pues a lo que esto nos llevó, ¿no? Entonces, el concentrar la ejecución de obras en un solo lado creo que es mejor. Ahora, dentro de esto hay tres labores muy importantes que realizar. Uno es la prevención. O sea, estaba leyendo un artículo de María Rostorovsky de 1700, 1500, otro de 1700, que siempre vienen los huaicos por esas mismas zonas, Saña, en fin, una serie de historias. Entonces, no prevemos, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, así como se zonifican las ciudades, ¿no? Se dice esto para zona comercial, esto industrial, esto para negocios, vivienda, etcétera. Entonces, deberíamos decir, bueno, estas son las quebradas, esta es nuestra costa o nuestra sierra, nuestra selva, y estos son los lugares adecuados para hacer desarrollo urbano, ¿no? Entonces, esa es una labor de prevención que se ha dejado de largo, y lo que ha sucedido en nuestro país es que se invade y después, oye, bueno, hay que darle luz, agua. Previsión. Número uno, prevención. Número dos, construcción, ¿no? Proyectos, hay que hacer proyectos. Me acuerdo que hace años había un proyecto del Banco Mundial en los 80 de las carreteras de penetración, o sea, de conectar la costa con la sierra en varios lugares, ¿no? Se ha avanzado muy poco en eso y el tráfico nos ha vencido. Entonces, la infraestructura vial, la infraestructura de agua, ¿no? De cómo, por ejemplo, ver el tema de las cochas en las partes altas de nuestra serranía, cómo represamos y luego cómo soltamos el agua en una forma más ordenada, y qué hacemos cuando vienen
estos huaicos que ya sabemos que cada ciertos años vienen, ¿no? Punta Hermosa se sabe que, sí. ¿no? Y lo otro es la reconstrucción. Lamentablemente, pues, puede haber un sismo. Dios quiera que no venga el gran sismo que se prevé, pero sí, en algún momento va a venir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y para ello necesitamos una entidad, pues, una autoridad o un ministerio. La ventaja del ministerio es que se le da a la persona el nivel de ministro y va a Consejo de Ministros. No es el caso acá, porque acá lo que se ha creado es una autoridad que estará sometida a la tutela del primer ministro. Sí. Sí, y lo que dice el proyecto de ley. Eso es lo que dice el proyecto, sí, claro, porque quieren cambiarle de nombre a la Autoridad de Reconstrucción, sí, con cambios, sí, sí, y crean esto y... Sí, y ampliarlo a nivel nacional, porque para la reconstrucción eran 13 regiones. Así y no es. Las 25. Esto a nivel nacional, yo creo que es un paso adelante interesante, me parece bien. ¿Una fusión en 180 días le parece posible? ¿Una fusión entre la Autoridad para la Reconstrucción y esta Autoridad de Infraestructura? 180 días. Bueno, nuestras burocracias son así tan pomposas como inserta. Yo creo que se puede hacer mucho más rápido, ¿no? Pero si es ministerio, tiene la potestad de sentarse en el Consejo de Ministros. Si es una autoridad, ¿no? Tendría que ser, pues, una especie de entidad autónoma cuyos jefes tengan, pues, plazos definidos y no se puedan cambiar como que cuando cambia un ministro, ¿no? Claro. ¿Cómo se definió el monto del que dispondría la Autoridad para la Reconstrucción? Terminó en 25.000 millones de soles, pero en este caso vamos a necesitar más, porque hay más regiones concernidas. Bueno, ahora ampliado con todo lo que está sucediendo, sí, en nuestro país. Sí. No sé, es un número... me imagino que habrán mandado a algunos expertos a hacer una evaluación rápida de lo que se necesita. Normalmente cuando uno construye una obra, dice, bueno, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Cuánto es el costo de metro cuadrado? Y más o menos uno tiene una relación. Ahora, para eso después vienen todos los estudios de detalle de las ingenierías que tienen que hacerse, ¿no? Para ver exactamente cuánto va a costar abrir poner un desfogue para la quebrada, poner los puentes, ya entrar, pues, a los costos ya, claro, más precisos. Ahora, ¿no? Si usted tuviera que, a título de la Sociedad Nacional de Infraestructura y Construcción, fijar algunos criterios a tener en cuenta. El primero sería darle un poder real al jefe de esta autoridad. Exacto. Es lo que nos ha dicho. Ministro o no, eso se podrá ver eventualmente después, pero que funcione con un jefe real, que tiene la oreja de la presidenta y que tiene autoridad sobre todas las autoridades. Y si se puede tener, o sea, y teniendo en un solo lado lo que son proyectos, se puede captar a la mejor gente, ¿no? Y tener un buen nivel de ingenieros. Depende de cuánto se paga. Ese factor cuenta. La mejor gente, ¿no? Es gente que en el sector privado gana mucho más. O tiene que haber un tema así como me sucedió a mí. Mucha gente estaba porque era, pues, una experiencia interesante y bueno. Y los deportes, ¿no? Además, tenía deportista. Tenía su atractivo, sí, ¿no? Sí. Pero mira, hay 40 personas que han estado en Qatar en los Juegos, o sea, gente muy capacitada y hay en París para los Olímpicos, ¿no? El Mundial también, bueno, en Qatar hubo gente de los Panamericanos, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos que pagarles bien, o sea, no podemos, en inglés hay un refrán que dice, si pagas... con maní vas a tener monos, ¿no? Monos. Sí, sí. Ahora bien, hay un problema con el régimen de gobierno a gobierno. Se ha cuestionado en los últimos tiempos. ¿Cuál es su experiencia? A ver, mi experiencia es que hasta donde yo sé, los hallazgos que tiene Contraloría en la reconstrucción no son por los proyectos de gobierno a gobierno. De repente ha habido uno o dos. Mi experiencia... Sobre 700 obras que se han construido, ¿no? Exacto, ¿no? Mi experiencia con los Panamericanos es que sí hubo Contraloría, nosotros teníamos el acompañamiento
Y había pues, incluso Contraloría a veces mandaba pues gente que no era ingeniera, entonces, bueno, había que explicarles, como el manual de Coquito, qué es una obra, etcétera. Entonces, entendían, ¿no? En algunos casos pues era fácil, en algunos casos eran obras muy complejas y necesitábamos asistencia de técnicos expertos en el exterior, ¿no? Y nosotros recibimos ayuda de, o sea, gente que sabía hacer estadios, ¿no? Que acá en el Perú se hace a la muerte de un obispo, ¿no? Entonces ayudaron mucho, temas de vientos, por ejemplo, ¿no? En la pista de atletismo hubo que hacer un estudio de vientos de 40 años en Lima, o por ejemplo, las piscinas de nivel olímpico pues son portátiles, ¿no? Y tienen que tener las medidas exactas para que calcen. En los estadios por donde se ponen las cámaras de televisión, sin tapar, que la isóptica sea, ¿no? Entonces había una serie de detalles que vino gente especializada. Y por último también, la experiencia, vino gente que tenía varios Juegos olímpicos, panamericanos, europeos en su haber, y oye, ¿cómo fue acá? ¿Cómo resolvieron el problema? O sea, yo no quería patear la misma piedra que patearon otros. Sí. Entonces, en esos yo creo que sí fue, y capacitaron un montón de gente nuestra. Claro. Ahora, usted ha mencionado prevención, construcción reconstrucción. Y reconstrucción. Pero, ¿qué experiencia tuvo usted con la inercia y la lentitud de los funcionarios públicos? Porque no están acostumbrados a trabajar en plazos rápidos, uno, y dos, viven todos bajo el terror de terminar cuestionados, procesados y presos. Es cierto, ¿no? Más de uno se me acercó y me decía, Carlos, yo con orgullo puedo mostrar que no he tenido ningún hallazgo en mi vida de Contraloría. Y yo, para mis internas, decía, ¿y qué has innovado? Sí. ¿Qué cosas nuevas has propuesto? No le hacía la pregunta directa, pero era gente que cumplía muy bien. Cuando hicimos el convenio de gobierno que nos permitió mucho más agilidad con métodos modernos, es muy largo de explicar, sí, ¿no? Y la gente empezó a entender y vio que Contraloría también entendía estos convenios, porque también se capacitaron para hacer estos proyectos, y la gente empezó a funcionar. Y también gente que estaba prohibido decir no en los Panamericanos, no se puede, ¿no? Ya. Eliminar esa frase. Esa palabra. Se necesita una resolución ministerial, sáquenla pues. Decreto supremo, bueno, hay que ir al primer ministro a la oficina y plantear el decreto supremo, sustentarlo. Se necesita ley y terminamos yendo al Parlamento para que nos los aprueben. O sea, a veces el no también los libera de cargas laborales. Claro, no se puede y ya renuncio, no hago nada más. Así es, pero acá lo que había era una mística de trabajo, ¿no? Que muchos, o sea, había que liderar a la gente y la gente entendió y darles las seguridades para que ellos... De todas las construcciones que hicieron, ¿cuál fue la más complicada de hacer? La más complicada fue la Videna y Villa María del Triunfo. Videna y ¿qué se hizo en Villa María del Triunfo? En Villa María del Triunfo había muchos desniveles. Colinas. Claro, las colinas de Villa María, eran pendientes también. Sí, entonces sí. Había que nivelar, ver cuáles eran los niveles correctos, porque teníamos que poner 2 canchas de hockey, que ahora se usan intensamente, 2 canchas de rugby, que también se usan. ¿Pero se usan para jugar rugby y hockey? Sí, claro. Hay muchos aficionados a esos deportes británicos en el Perú. Sí, sí. ¿Béisbol? Béisbol. Bueno, la selección... por primera vez que hay un partido para ir a verlo, ¿eh? Yo no he visto nunca un partido de rugby, ni de hockey, ni de béisbol en el Perú. Hay el equipo de hockey que está entrenando, es muy capaz, y en lo que la Costa Verde, el equipo peruano de BMX va a dar mucha batalla como
como no pudo darla en los Panamericanos. ¿Contra quién va a dar batalla? No contra Cuba. No me dirá que contra Cuba. ¿En BMX? No, en béisbol. No, lo que pasa es que como hay migrantes venezolanos y hay peruanos que han regresado con sus hijos, y tenemos un semillero bien interesante. Bueno, es un aspecto interesante de la inmigración venezolana que no había tomado en cuenta hasta ahora. ¿Con qué impresión se quedaron sus socios ingleses? ¿Y qué malestar deben haber sentido cuando han habido algunas voces que han buscado echar la culpa al modelo o a ellos mismos? Están un poquito incómodos. Pero como buenos ingleses acostumbrados, saben exactamente lo que han hecho y están también tranquilos. ¿Y recomenzarían otra vez con la autoridad nueva? No lo sé, no he conversado con ellos eso, pero yo creo que hay un, digamos, discurso de que no se ha dado trabajo a ingeniería peruana, y eso es falso. Y tengo amigos muy queridos que piensan así, ¿no? Y ya hemos acordado, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. De acuerdo, piensan así, pero en fin, de acuerdo. Carlos Neuhaus, muchas gracias, ha venido a darnos su punto de vista sobre el proyecto de ley que ha sido presentado hoy ante el Congreso por el Gobierno, creando una autoridad nacional para la infraestructura. Muchas gracias y muy buenas noches.